Enrique y Lucía nunca imaginaron lo que les esperaba en su luna de miel. Cuando uno piensa en ese viaje, imagina paseos románticos por la playa, el sonido de las olas acariciando la orilla y las manos entrelazadas bajo un cielo estrellado. Eso era justo lo que Lucía había soñado durante meses, mientras organizaba cada detalle. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada y retorcida. Llegaron a la Costa de la Luz, a un pequeño resort cerca de Conil de la Frontera, 2 días antes. El vuelo desde Madrid fue largo, pero la emoción de comenzar su vida juntos lo hacía todo más ligero. La primera noche, se entregaron a una pasión intensa, quizás más por la tensión acumulada preparando la boda que por el amor en sí. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo había cambiado. Lucía no sabía qué, pero una sombra invisible se escondía tras la sonrisa de Enrique. El resort era un paraíso, villas privadas con vistas al Atlántico, jardines llenos de bugambillas y jazmines que llenaban el aire con su aroma, mezclado con la brisa salada del mar. Pero Enrique parecía distante, perdido en sus pensamientos, encerrado en un aislamiento emocional que Lucía no lograba atravesar. Así que, desde el segundo día, ella se encontró explorando sola los rincones del resort, mientras él se refugiaba en un libro de misterio que había traído consigo. Fue en uno de esos paseos por la playa, con la arena fina y blanca hundiéndose entre sus dedos, cuando la vio por primera vez. Bueno, en realidad, fue él quien la vio a ella. Se llamaba Alejandro, un hombre sentado en una roca no muy lejos de la orilla, con la espalda hacia ella. Su cuerpo atlético se destacaba bajo la tela ligera de una camisa blanca de lino, abierta hasta el pecho, y unos pantalones cortos beige. Su cabello oscuro y rizado bailaba al ritmo del viento. Parecía absorto en la inmensidad del océano o en pensamientos tan profundos como el mar. Lucía se acercó, casi sin darse cuenta, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Alejandro se giró. Tenía unos ojos color avellana que brillaban con una mezcla de misterio y calidez, y una sonrisa que parecía encenderse solo para ella. No había ni sorpresa ni vergüenza en su mirada, solo una calma absoluta, como si la hubiera estado esperando desde siempre. «Hola», dijo con una voz grave y cálida, en un español impecable pero con un ligero acento extranjero que Lucía no pudo identificar. «Hola», respondió ella, quizás un poco demasiado rápido, sintiendo como su corazón se aceleraba sin razón aparente. «¿Eres nueva por aquí?», preguntó, aunque parecía saber la respuesta. «Sí, llegué hace unos días», contestó Lucía, tratando de mantener un tono neutral. Pero la presencia de Alejandro la ponía nerviosa, como si pudiera leerle el alma con solo mirarla. «Bienvenida, entonces». «Yo soy Alejandro», dijo, extendiendo la mano. Ella dudó un instante antes de estrecharla, notando que su apretón era firme pero sin dominar, como un saludo que buscaba conexión y no imposición. Lucía se presentó, pero no mencionó a Enrique ni la luna de miel. Quizás quería ser vista como mujer, no solo como esposa recién casada. O tal vez era la curiosidad despertándose en su pecho. Hablaron un rato. Alejandro le contó que era fotógrafo de viajes, originario de Marsella, y que se había tomado un descanso para buscar nuevas inspiraciones. La escuchaba con una atención casi reverente, sin apartar sus ojos de los suyos, como si cada palabra fuera esencial. Hacía tiempo que Lucía no se sentía tan escuchada, tan vista. Enrique, siempre atento, se había ido alejando últimamente, como si fueran 2 planetas orbitando el mismo sol pero en direcciones opuestas. Aquel día y los que siguieron, Lucía encontró en Alejandro un refugio inesperado. Se cruzaban a veces por casualidad, a veces no, y poco a poco comenzaron a hablar y pasear juntos por la playa, o a sentarse en el bar del resort a disfrutar de un cóctel al atardecer. Alejandro era siempre amable, nunca invasivo, pero había en su mirada una intensidad que hacía que el corazón de Lucía latiera de forma irregular. No se atrevió a contarle a Enrique sobre esos encuentros. Al fin y al cabo, no había nada malo en una conversación inocente. Pero dentro de ella, algo empezaba a cambiar. Una tarde, Enrique anunció que saldría a pescar mar adentro con otros huéspedes, una excursión que duraría toda la noche. Lucía decidió quedarse en el resort, sintiéndose aliviada, casi feliz por tener tiempo para sí misma. Por supuesto, albergaba la esperanza, aunque no se atrevía a admitirlo, de que Alejandro apareciera, y apareció. Vestía una camisa azul oscuro que resaltaba el color intenso de sus ojos y unos pantalones de lino claros. Su sonrisa se amplió al verla sentada en un taburete frente al mar,
con una copa de vino blanco en la mano. En ese momento, Lucía supo que lo había esperado, que lo había deseado. Hablaron durante horas más que nunca. Alejandro le confesó el dolor de una relación pasada, el peso de un amor perdido, sus sueños y temores. Lucía habló de su matrimonio, aún tan nuevo y frágil. Pero había una verdad que no pudo pronunciar: no había casado con Enrique por un amor arrebatador, sino porque parecía la única opción para encontrar estabilidad emocional tras años de caos sentimental. La noche avanzó. Las estrellas brillaban como nunca en el cielo sobre la Costa de la Luz, y una fresca brisa marina hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Alejandro se acercó y, con un gesto tierno, le puso una chaqueta ligera sobre los hombros. ¿Tienes frío?, susurró, con voz apenas audible. No, respondió ella, aunque sentía que el mundo giraba más rápido, o quizás era ella la que se perdía en un torbellino de emociones inesperadas y confusas. Fue él quien dio el primer paso. Su aliento cálido rozó la piel de Lucía, sus ojos no dejaron los suyos. ¿Puedo besarte?, preguntó con una sinceridad que la desarmó. El beso fue dulce, lento, casi respetuoso, pero bastó para desatar un volcán en su interior. Las manos de Alejandro recorrieron su espalda, la atrajeron hacia sí, y Lucía se rindió a ese instante sin pensar en las consecuencias. Se dirigieron a su villa, caminando rápido por la arena, con el corazón latiendo al unísono. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el mundo desapareció. Fueron arrastrados por una pasión irrefrenable, un deseo que Lucía no sentía desde hacía años, quizás nunca. Se sentía viva, completamente viva. No sabe cuánto tiempo permanecieron allí, envueltos en la luz tenue de las velas, perdidos el uno en el otro. Pero cuando finalmente se detuvo a respirar, la invadió un pánico feroz. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría ahora? Entonces Alejandro la miró con dulzura y comprensión, y esa mirada la calmó. Quedó en sus brazos, escuchando el murmullo del océano, sintiendo el latido de su corazón bajo su mejilla, y por un momento, olvidó todo lo demás. Al amanecer, Lucía regresó a la villa que compartía con Enrique. El sol asomaba tímido entre los naranjos del jardín, tiñendo de dorado las paredes blancas, pero dentro de ella reinaba el caos. Se sentía confundida, cargada de culpa y, a la vez, con una extraña sensación de estar viva como nunca antes. El aroma de Alejandro aún flotaba en su piel, y una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios sin que pudiera evitarlo. Enrique aún no había vuelto. Lucía se metió en la cama, tratando de ocultar el torbellino de emociones que la consumía. Cuando él entró, con el olor a salitre y a mar impregnado en su ropa, la abrazó con esa ternura que siempre la había hecho sentir segura. Ella le devolvió el abrazo, intentando sofocar el nudo que le apretaba la garganta, ese peso invisible que parecía aplastarla desde dentro. No dijo nada. ¿Cómo podría? Rompería el hechizo de aquella frágil ilusión de felicidad que aún flotaba entre ellos. Así que comenzó a mentir, con gestos, con sonrisas, con palabras vacías. Las mentiras se colaban entre ellos como hilos invisibles, tejiendo una red en la que Lucía se sentía atrapada, incapaz de escapar, y cada vez que Enrique la rozaba, cada vez que la miraba con amor, una parte de su corazón se rompía un poco más. Alejandro seguía en el resort y, aunque ella sabía que era peligroso, no podía evitar buscarlo. Había algo en el que la atraía como un imán, la libertad que emanaba en cada gesto, el modo en que le hacía sentir que el mundo estaba lleno de posibilidades aún por descubrir. Pasaron varias noches secretas, llenas de urgencia y pasión. Cada beso y cada caricia encendían en ella una mezcla de culpa y deseo que se convertía en un cóctel embriagador del que no podía prescindir. Una parte de Lucía quería detenerse, confesarlo todo y recomponer su vida rota. Pero la otra, más salvaje, le susurraba que siguiera adelante, que se abandonara al destino que la había puesto en ese camino. Una noche, después de hacer el amor, quedaron tumbados juntos, escuchando el vaivén de las olas a través de la ventana abierta. Lucía rompió el silencio. Tengo que decírselo a Enrique, dijo de repente, con voz temblorosa. Alejandro la miró con esa dulzura que ya conocía. ¿Lo amas?, preguntó con calma. Lucía dudó, buscando la respuesta en la oscuridad de la habitación. Sí, respondió al fin, pero la palabra sonó hueca, automática, sin significado real. ¿Lo amas como deberías?, insistió Alejandro, en voz baja. Ella no supo qué contestar. Para ella, el amor con Enrique no era un fuego ardiente, sino una estabilidad después de años de tormenta.
Alejandro no dijo nada más, se volvió hacia el techo con una expresión que Lucía no pudo descifrar. No estoy aquí para juzgarte, dijo finalmente, pero debes ser honesta contigo misma, antes que nada. Aquellas palabras quedaron resonando en su mente como un eco persistente en los días que siguieron. Lucía sabía que tenía que tomar una decisión, no podía seguir viviendo en ese limbo de mentiras y silencios. Pero elegir no sería tan fácil. Una tarde, Enrique le propuso hacer una excursión en barco, solo los dos. Necesitamos pasar tiempo juntos, ¿verdad? Dijo sonriendo. Lucía asintió, intentando ocultar la tensión que la atenazaba. La embarcación se alejó lentamente de la costa, mecida por las tranquilas olas del Atlántico. Enrique estaba relajado, feliz, y ella trataba de imitarlo. Pero cada vez que él la miraba, sentía el ardor de lágrimas contenidas. Con ternura, Enrique le tomó la mano y la miró fijamente. ¿Pasa algo?, preguntó con voz preocupada. Te veo diferente, distante. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Debería confesarlo todo, esperar comprensión o perdón. Pero bajó la mirada y negó con la cabeza. No, todo está bien. Solo estoy cansada, mintió. Él apretó su mano con fuerza. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Te amo y nada cambiará eso. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y se odiaba por su debilidad. Quería decir la verdad, pero el miedo la paralizaba. Se sentía prisionera de sus propias dudas. Los días pasaron, y la tensión creció, volviéndose casi insoportable. Cada gesto con Enrique estaba cargado de significados ocultos, pero Lucía no podía dejar de buscar a Alejandro. Era como si estuviera dividida en dos, entre la vida que había elegido y la que ahora deseaba. La última noche en el resort se celebró una fiesta en la playa, iluminada por cientos de farolillos que flotaban en el aire. La música llenaba el ambiente, y los invitados bailaban sobre la arena, riendo y cantando. Enrique tomó a Lucía de la mano y la llevó al centro de la pista, riendo, feliz. Pero ella sintió un dolor agudo. Esa felicidad estaba construida sobre una mentira. De repente, vio a Alejandro, de pie no muy lejos, con un vaso en la mano. Sus ojos se encontraron, serios, intensos. Lucía supo lo que él pensaba, lo que quería decir. Dejó la mano de Enrique y se acercó a Alejandro. Enrique la miró, desconcertado. ¿Qué haces?, preguntó, confundido. Lucía se volvió hacia él, buscando las palabras correctas. Tengo que hablar contigo, dijo, con la voz temblorosa. Debo decirte la verdad. Enrique palideció. ¿Qué pasa?, preguntó en un susurro tenso. Alejandro guardó silencio, mirando a Lucía con una expresión seria. Lucía sintió como la ansiedad crecía en su interior, pero sabía que ya no podía callar. He cometido un error, empezó, con la voz rota. Un error que nunca quise cometer. He conocido a alguien más. El silencio que siguió fue como una losa que cayó entre ellos. Enrique retrocedió un paso, pálido, incrédulo. ¿Alguien?, repitió, con el dolor reflejado en sus ojos. Lucía asintió, intentando mantener la mirada. Sí, dijo. Se llama Alejandro. Lo siento, Enrique. No puedo mentirte más. Te he sido infiel. Las palabras colgaron en el aire, pesadas como piedras. Vio el rostro de Enrique retorcerse en un gesto de dolor puro, como un niño perdido que no entiende lo que sucede. ¿Por qué?, preguntó, casi llorando. Lucía no tenía una respuesta sencilla. No lo sé, confesó, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Quizás porque me sentía perdida, quizás porque buscaba algo que no tenía. No es tu culpa, es mía. Enrique negó con la cabeza, como queriendo sacudirse sus palabras. No puedo creerlo, murmuró, y sin decir más, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Lucía quedó paralizada, mientras el mundo a su alrededor seguía girando. Alejandro intentó tomar su mano, pero ella lo apartó. Tengo que ir con él, susurró, rota. ¿De verdad quieres hacerlo?, preguntó Alejandro, con el dolor reflejado en sus ojos. Sí, respondió. Debo intentarlo. Corrió entre la gente buscando a Enrique, pero cuando lo encontró, ya era demasiado tarde. Él estaba en una de las pequeñas embarcaciones, listo para zarpar hacia mar abierto, lejos de ella. Lucía gritó, trató de alcanzarlo, pero él no miró atrás. Se quedó en la orilla, viendo cómo la barca se alejaba en la oscuridad. Sabía que había perdido algo precioso, tal vez para siempre.
pero al mismo tiempo sentía que, por primera vez, había tomado una decisión, difícil y dolorosa, pero suya. El viento soplaba fuerte, y el océano susurraba sus secretos. Indiferente a su dolor, Lucía comprendió que, cualquiera que fuera su camino, lo recorrería hasta el final, sin esconderse más. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un mensaje inesperado apareció en su móvil, un número desconocido y un texto que decía solo una palabra: esto no ha hecho más que empezar. La mañana siguiente despertó a Lucía con un nudo en el estómago y una mezcla de emociones difíciles de ordenar. La carta de despedida de Enrique todavía estaba sobre la mesa de la cocina, escrita con su letra temblorosa, dejando claro que necesitaba tiempo para pensar, para alejarse y entender todo lo que había pasado. Pero el mensaje misterioso en su móvil, esa palabra que parecía un presagio, no la dejaba en paz. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Qué quería decir con esto? No ha hecho más que empezar. Lucía decidió que no podía quedarse cruzada de brazos. Se vistió con una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente su piel y una falda larga, vaporosa, que dejaba entrever sus piernas al andar. Sus sandalias de tacón medio golpeaban con ritmo la madera del suelo, mientras se ponía el collar de plata que Enrique le había regalado en su aniversario. Un detalle sencillo, pero que ahora parecía un recuerdo lejano de un pasado que se desmoronaba. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Lucía salió a pasear por el paseo marítimo de Zahara de los Atunes. El sol de mediodía calentaba su rostro y la brisa marina despeinaba sus rizos oscuros, pero ella apenas notaba el entorno. Su mirada estaba fija en el horizonte, buscando respuestas en el vaivén de las olas. Mientras caminaba, escuchó una voz familiar que la llamó por su nombre. Se giró y vio a Alejandro acercándose, con esa sonrisa enigmática que siempre la desconcertaba. Llevaba una camisa blanca desabotonada en el cuello, mostrando un pecho ligeramente bronceado, y unos pantalones cortos que dejaban ver sus piernas fuertes y marcadas. ¿Te animas a dar un paseo?, le preguntó con un guiño cómplice. Lucía dudó un instante, pero aceptó. Sabía que no podía escapar de lo que estaba pasando, aunque Alejandro fuera parte de ello. Caminaron juntos por la orilla, el agua mojando sus pies descalzos y el sol acariciando sus pieles. La conversación fluyó, entre risas y confesiones, pero en el fondo, la tensión seguía latente. De repente, Alejandro se detuvo y la miró fijamente a los ojos. Lucía, hay cosas que aún no sabes, dijo con voz grave. Ese mensaje no fue enviado por accidente. Ella frunció el ceño, el pulso acelerado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando mantener la calma. Hay alguien más involucrado en todo esto. Alguien que no quiere que Enrique ni tú estén en paz. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia parecía volverse aún más oscura y peligrosa. ¿Quién?, susurró, casi temiendo la respuesta. Alejandro la tomó de la mano con firmeza, como si con ese gesto quisiera darle fuerza. No puedo decírtelo aún. Pero tienes que estar preparada. Lo que creías un simple error, una traición, es solo la punta del iceberg. El sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Lucía se quedó mirando el mar, consciente de que su vida había cambiado para siempre. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una trama que apenas empezaba a descubrir. Mientras Alejandro la acompañaba de regreso al resort, una sombra se movía silenciosa entre las calles desiertas. Un susurro en la oscuridad prometía que la verdad, esa que tanto temían, estaba a punto de salir a la luz, y en ese instante, una llamada entrante en el móvil de Lucía hizo vibrar el aire con un tono frío y desconocido. La pantalla mostraba solo un número oculto. Con el corazón en un puño, Lucía respondió. ¿Lucía? Una voz distorsionada susurró al otro lado. Te advertí que esto no había hecho más que empezar. Prepárate para descubrir lo que realmente se esconde bajo las aguas de este paraíso. El mar rugió fuera de la ventana, como si confirmara la amenaza. El juego apenas comenzaba. La noche envolvía Zahara de los Atunes con su manto oscuro y silencioso, pero en la habitación de Lucía no había tranquilidad. La llamada había dejado una sensación helada que se negaba a abandonar su piel, como si un escalofrío recorriera cada poro. Sentada en el borde de la cama, con la blusa de seda arrugada entre sus manos, sus ojos se posaban en el teléfono aún encendido, esperando que el siguiente paso de ese oscuro juego se revelara. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Lucía contuvo la respiración. No esperaba a nadie, y la idea de que alguien pudiera estar allí la llenaba de temor y ansiedad.
Con paso lento y cauteloso, se acercó y abrió apenas el resquicio suficiente para mirar. ¿Quién es? Preguntó en voz baja, nadie respondió. Solo un sobre marrón, grueso, estaba apoyado en el suelo frente a la puerta. Lucía lo recogió con manos temblorosas y lo llevó a la mesa. Al abrirlo, encontró dentro una serie de fotografías y una hoja con una nota escrita a mano. Las imágenes mostraban a Enrique, pero no en su faceta tranquila y amorosa, sino en situaciones comprometedoras. Encuentros con desconocidos en lugares oscuros, miradas furtivas y sonrisas sospechosas. La nota decía, no todo es lo que parece. ¿Realmente conoces a Enrique? Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Era posible que Enrique también ocultara secretos? La traición y la mentira parecían tejer una red más compleja y peligrosa de lo que jamás imaginó. En ese instante, su móvil vibró otra vez. Esta vez, un mensaje sin remitente: confía en nadie. Ni siquiera en los que amas. Un ruido en la terraza la hizo girar con rapidez. Allí, bajo la tenue luz de la luna, Alejandro le esperaba, con una expresión grave y una chaqueta ligera sobre los hombros. Su presencia era un bálsamo y, a la vez, un recordatorio del caos que se había instalado en su vida. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Lo que has descubierto es solo el principio. Enrique no es quien dices creer. Y yo también tengo secretos que revelarte. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, mezclando miedo y deseo, esperanza y desesperación. ¿Qué secretos?, preguntó, con voz quebrada. Alejandro dio un paso adelante, sus ojos buscando los de ella, intensos y sinceros. El pasado de Enrique está ligado a cosas oscuras, peligrosas. Y ahora, tú estás en medio de todo eso. La brisa marina jugaba con los mechones de su cabello, y en ese instante, bajo el cielo estrellado de la costa, Lucía supo que su vida había dejado de ser un viaje idílico para convertirse en una batalla por la verdad, el amor y la supervivencia. Mientras tanto, en la penumbra del resort, una figura observaba, sonriendo con malicia. La partida apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo. El mar guardaba sus secretos, pero pronto, las olas traerían a la superficie verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Los días siguientes en el resort se convirtieron en una mezcla de tensión y misterio que envolvía a Lucía como una ola imparable. La realidad se desdibujaba entre sus encuentros con Alejandro, las dudas sobre Enrique y el peso creciente de las fotografías que ahora descansaban sobre la mesa de la villa. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre el Mediterráneo, Lucía decidió visitar el pequeño pueblo de Barbate, buscando respuestas en sus calles empedradas y entre sus gentes. Llevaba un vestido ligero color coral que acariciaba sus curvas, sus sandalias de cuero resonaban al compás de sus pasos, y un abanico de encaje negro asomaba de su bolso, con el que se refrescaba discretamente, mientras sus pendientes de plata captaban destellos dorados del sol poniente. En el café del puerto, pidió un café con leche y observó a su alrededor. La vida parecía seguir su curso habitual, pero Lucía sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Fue entonces cuando un hombre mayor, de mirada profunda y arrugas marcadas por el sol y el mar, se acercó a su mesa. «Buscas respuestas, ¿verdad?», dijo con una voz grave y pausada que parecía venir del fondo de la tierra. Lucía asintió, sorprendida por la precisión de sus palabras. «En este pueblo, todos guardamos secretos», continuó el hombre. «Algunos son peligrosos, otros dolorosos. Pero si quieres saber sobre Enrique, tendrás que estar preparada para enfrentarte a la verdad». El hombre se presentó como don Manuel, un antiguo pescador y confidente de muchos en la zona. Sin más, deslizó sobre la mesa una fotografía antigua, que mostraba a un joven Enrique en compañía de un grupo de hombres de aspecto rudo, en lo que parecía un muelle abandonado. «No es solo un hombre enamorado y tranquilo», explicó don Manuel. «Tiene vínculos que ni siquiera él ha logrado romper del todo. Y esas sombras ahora regresan para reclamar lo que dejaron atrás». Lucía tragó saliva, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Aquella información era un golpe directo a todo lo que creía saber. De regreso al resort, el cielo estaba cubierto por nubes densas y bajas, presagio de tormenta. Encontró a Alejandro esperándola en la terraza, con una expresión seria y una copa de vino en la mano. «¿Has descubierto algo?», preguntó, sin darle tiempo a responder. «Sí», dijo Lucía, mostrando la fotografía. «Enrique no es el hombre que creía», Alejandro asintió, sin apartar la mirada del horizonte. «Y ahora, tenemos que decidir qué hacer».
porque quienes están detrás de él no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. El viento comenzó a levantar las cortinas, mientras la tormenta se acercaba a la costa. En ese instante, Lucía supo que su vida había cambiado para siempre. Entre secretos, mentiras y pasiones prohibidas, solo quedaba una opción: enfrentarse al peligro o dejar que todo se hundiera en las oscuras aguas del olvido. Pero entonces, un disparo resonó a lo lejos, quebrando la calma antes de la tormenta.